Ok, está bien. Están todos habilitados, Juan, para poder compartir también Sí. la presentación. Bueno, entonces vamos a comenzar esta jornada. Les agradecemos mucho su presencia. Y como primer tema tenemos interrupción del tratamiento de esclerosis múltiple por la doctora Lilian Patrush, que es médico especialista en neurología clínica y enfermedades desmielinizantes, codirectora del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires y coordinadora de asistencia e investigación del CEMAP. Le agradecemos mucho a la doctora. No Voy voy a... a... Ah, no, dale, dale, César, pensé que ya. Dale. O, o usted va a comenzar con el doctor, Sí, no sé. Ah, sí, perdón, sí. entonces voy al doctor No, Juan no, Ignacio. sí, dale. Ah, bueno, entonces, ay, disculpe, doctor. Entonces comenzamos con el doctor Juan Ignacio Rojas, que es médico especialista en neurología clínica y enfermedades desmielinizantes. También es coordinador de la unidad de esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes del Hospital Clínico de CIMED y coordinador académico de investigación clínica del CEMBA. Le agradecemos, doctor. Ay, disculpe. No, está bien, César. De hecho, esto, gracias por la presentación. De nuevo, muchas gracias a todo el grupo FOSEM por coordinar todas estas actividades en los distintos países. Y un poco la dinámica que solemos seguir es, yo voy a presentar eh, estas dos situaciones que tienen que ver con interrupción del tratamiento, pues vamos a hacer una discusión y después voy a coordinar también la presentación de tratamiento en patologías asociadas a anticuerpos anti-MOG. Y la dinámica para quienes nos vienen siguiendo en los distintos países es a través de casos clínicos, más un background teórico, abrimos espacio de discusión, buscando siempre resolver situaciones que sean del consultorio, estas entidades que por ahí les puedan generar dudas en el manejo de pacientes de consultorio. Y esa es la dinámica que vamos a seguir. Yo voy a arrancarla compartiendo mi presentación. Eh, Avísenme si la ven. Sí, se ve. Perfecto. Habría que ponerla en presentación y ahí está, Bien. perfecto. Bueno, vamos a arrancar este encuentro con, como decía bien César, estas dos situaciones vamos a tocar. La primera tiene que ver con interrupción del tratamiento en esclerosis múltiple. Y para eso les voy a presentar este caso clínico. Es una mujer de 55 años con diagnóstico de esclerosis múltiple a los 32 años. Ya tenía 32 años cuando hizo el segundo evento. En ese momento se vio el primer evento que había tenido, una neuritis óptica, después hizo un síndrome cerebral, se le hizo el diagnóstico de esclerosis múltiple. Cumplía con todos los criterios en ese momento del diagnóstico de esclerosis múltiple y se empezó el tratamiento. Ella a los 32 años empezó en el 2003 con interferón beta 1A subcutáneo altas dosis y este tratamiento lo usó hasta el 2015. En el 2015 hizo el switch a fingolimod por un tema de tolerancia. Básicamente estaba cansada, pero su enfermedad estaba muy controlada. De hecho, la última recaída en principio que se había registrado había sido algo menor en el 2009, que no requirió tratamiento y que tampoco la llevó a discontinuar su interferón. Lo mantuvo y no volvió a tener más actividad. Desde el 2015 a la fecha viene usando fingolimod. En este momento tiene 55 años y en principio la última actividad que había tenido era en el 2009, algo que no requirió tratamiento con corticoides. Su examen físico tiene algunos hallazgos como hiperreflexia, trastorno sensitivo en el brazo derecho, pero no tiene otras alteraciones significativas. De hecho, su EDSS, juntando todos estos aspectos, más algo de fatiga que pueda tener, era un EDSS de 3. Y esta es la resonancia de control, la última resonancia que tenemos de ella, de marzo de este año, en donde año tras año venimos viendo las mismas lesiones, no ha vuelto a tener actividad ni clínica, no volvió a tener recaídas y no volvió a tener lesiones en la resonancia. Y esta es la resonancia que mantiene. Yo acá puse las más significativas de los cortes axiales de Flair, en donde se ven, sin dudas, algunas lesiones periventriculares, algunas lesiones subcorticales, algo juxta,
tiene estas lesiones acá en la sustancia blanca temporal, tiene algunas imágenes en el tronco, pero lo más remarcable es que no volvió a tener recaídas ni lesiones en la resonancia desde hace más de 10 años, podríamos decir. De hecho, tiene casi 14 años desde la última recaída, 16 años desde la última recaída. El planteo de ella y el planteo que por supuesto nos hacemos todo el consultorio es, ¿le podemos interrumpir el tratamiento? ¿Podríamos sacarle el tratamiento a alguien que lleva tantos años y sin que haya vuelto a tener actividad clínica y radiológica? Eh, Creo que acá hacemos, sí, ¿no? Está la opción en el WhatsApp para que puedan votar. Voy a dejar acá, bueno, tenemos pocos votos por ahora, pero es algo dividido en un 3. Algunos podríamos decir 2/3, 66% vota que no, y un tercio que sí a la interrupción del tratamiento. ¿Alguien quiere hacer un comentario o tiene alguna duda en este momento? Si no, si quieren, yo voy a continuar y después de hacer mi presentación con este background teórico, volvemos a esta discusión de la duda, si les trae situaciones de su consultorio y cómo hoy lo podemos manejar o cuál es la recomendación en un paciente. Así que, sin dudas, quien está en el cuidado de pacientes con esclerosis múltiple se lo va a encontrar. Paciente que lleva años sin actividad clínica y radiológica y les plantea, ¿puedo interrumpir el tratamiento? Voy a mostrarles este background teórico como para poder abrir la discusión y tiene que ver con la esclerosis múltiple. Es una enfermedad en la cual a medida que va pasando el tiempo, desde ya sea la edad en que se hace el diagnóstico o desde el tiempo de evolución en sí, la actividad focal, esta actividad traducida en recaídas y lesiones nuevas en la resonancia, se va reduciendo significativamente. Este es un estudio de historia natural del grupo canadiense, en donde lo más importante es ver cómo a medida que van pasando los años de diagnóstico, la tasa anualizada de recaídas, la frecuencia de recaídas disminuye significativamente. Lo mismo a medida que los pacientes van creciendo, la probabilidad de tener recaídas se va reduciendo significativamente. Esto no significa que se pare la enfermedad, significa que, por supuesto, hay pacientes que no vuelven a tener actividad y hay otros pacientes en donde progresa, pero la traducción en recaídas y lesiones focales en la resonancia se va reduciendo con los años. Cuando se hace un análisis de la eficacia que tienen los tratamientos para ese aspecto, las recaídas, lesiones focales en la resonancia, se ve esto. Esto es un metaanálisis de todos los ensayos clínicos, en donde lo más importante es ver cómo a medida que los pacientes crecen, el impacto que tienen en reducir las recaídas y lesiones focales en la resonancia disminuye. Acá se ven todos como entre los 35 y 40 años es el pico de la eficacia en frenar recaídas y lesiones en la resonancia. A medida que los pacientes envejecen, la eficacia que tienen los tratamientos para recaídas y lesiones en la resonancia baja. Un punto importante es que, así como reduce la actividad de recaídas y lesiones focales en la resonancia y la eficacia de los tratamientos, el riesgo asociado a los tratamientos se incrementa con la edad, ya sea el riesgo de infecciones, de reactivaciones de las infecciones, el riesgo de reportar fenómenos neoplásicos o el riesgo de los eventos adversos per se de los tratamientos como la bradicardia o la hipertensión asociada a fingolimod. O sea que por un lado la eficacia se disminuye con el crecimiento de los pacientes y por otro lado el riesgo se aumenta. Entonces ahí es donde surge esto de, ¿qué hacemos en el paciente que está estable, que no ha vuelto a tener actividad, cuando entendemos que su actividad de recaídas y lesiones en la resonancia va a bajar naturalmente por el crecimiento? La eficacia de los tratamientos sobre ese punto empieza a disminuir y el riesgo empieza a aumentar. Y acá es donde se plantea interrumpir el tratamiento, desescalarlo, hacerles un switch. ¿Qué hacemos con estos pacientes como la que yo les presentaba al comienzo del caso? ¿Qué dice la evidencia?
Hoy contamos con algunos estudios que justamente han evaluado qué pasa en estos pacientes, ya sea si interrumpimos o los mantenemos. Estos por ahí son los más representativos, pero son muy similares en cada vez que uno entra en cada uno de estos estudios. Este es un estudio de Kaminsky, en donde lo que hizo fue evaluar en pacientes mayores de 50 años que venían utilizando tratamientos inyectables y que durante los últimos 3 años no habían tenido recaídas clínicas. ¿Qué pasaba si interrumpían el tratamiento versus aquellos que continuaban el tratamiento en relación a recaídas y progresión del EDSS? Y el impacto era el mismo, no había diferencias en recaídas y en progresión del EDSS en aquellos pacientes que discontinuaban el tratamiento versus los que mantenían el tratamiento. O sea que interrumpir y mantener en este estudio era lo mismo en relación a riesgo de recaídas y progresión de la enfermedad. Por supuesto que eran, esto es importante, pacientes mayores de 50 años que en los últimos 3 años no habían tenido recaídas. Este es un estudio estadounidense liderado por Corboy, donde lo que se ve son 19 centros y se hizo el mismo análisis, ¿sí? Interrumpir versus mantener, en este caso pacientes mayores de 55 años que no habían tenido recaídas en los últimos 5 años y no habían tenido lesiones focales en la resonancia en los últimos 3 años. Dos ramas de tratamiento, la mayor parte de los pacientes que venían en tratamiento eran con inyectables, interferón y acetato de glatiramer, pero había pacientes con tratamientos orales. Lo que se vio es que interrumpir o mantener el tratamiento en un estudio de no inferioridad era lo mismo en relación a recaídas, en relación a nuevas lesiones en la resonancia, en relación a progresión del EDSS, similar a lo que había mostrado el grupo de Kaminsky. Interrumpir o mantener en esos pacientes, en este caso mayores de 55 años, que no habían tenido recaídas en los últimos 5 años, era lo mismo. Y este es un estudio del grupo francés, en donde hizo el mismo análisis, pero en este caso incluyendo pacientes utilizando terapias de alta eficacia primariamente, rituximab, ocrelizumab, natalizumab y fingolimod. De todo el registro francés, se seleccionaron por Propensity Score 154 pacientes que mantuvieron el tratamiento, 154 pacientes que interrumpieron el tratamiento, machados por distintos factores clínicos y demográficos. Y en este estudio lo que se vio es que los pacientes que interrumpían el tratamiento después de los 50 años, que no habían tenido actividad en los últimos 2 años, y en este caso sí incluyendo terapias de alta eficacia, es que el riesgo de tener recaídas se incrementaba en el grupo de pacientes que interrumpían el tratamiento versus quienes los mantenían. Pero esto era a expensas de la interrupción de las terapias antitráfico, de fingolimod y natalizumab. Cuando se evaluaban los pacientes que no utilizaban terapias antitráfico, no había un incremento del riesgo de recaídas ni nuevas lesiones en la resonancia. Y esto es importante, o sea que acá sí se vio un incremento del riesgo de tener actividad con la interrupción del tratamiento, pero a expensas de interrumpir los antitráficos, fingolimod o natalizumab. Cuando se evaluaba el anti-CD20 no había un incremento del riesgo de actividad. ¿Qué es importante acá? Bueno, entender esto, justamente el efecto rebote que puede tener el interrumpir las terapias antitráficos, pero en relación a aquellos pacientes que no utilizaban las terapias antitráficos, no había un incremento del riesgo de recaídas ni nuevas lesiones en la resonancia. Basados en la evidencia, ¿qué recomendaciones hoy se generan? Vimos que por un lado el paciente que viene estable después de los 50 a 55 años, que no ha tenido recaídas en los últimos 3 a 5 años, que no ha tenido lesiones en la resonancia en los últimos 3 años, mantener o quitar el tratamiento es lo mismo. De todos modos, hay que tener en cuenta la evidencia del registro francés en donde interrumpir el tratamiento de las terapias antitráficos sí puede tener un riesgo de incremento de las recaídas. En base a cada vez que analizamos los distintos estudios, este paciente grande, estable, que no ha tenido actividad, se comporta similar, no incrementa el riesgo de recaídas. El paciente utilizando antitráfico, sí un poco. Entonces, en base a eso, es que hoy se establecen estas recomendaciones de manejo, por supuesto, en búsqueda de más y más evidencia. Aquellos pacientes mayores de 55 años que en los últimos 5 años no han tenido actividad de recaídas, que en los últimos 2 o 3 años no han tenido nuevas lesiones en la resonancia
y que incluso pueden hasta incrementar o el riesgo de sus situaciones por comorbilidades, ya sea por hipertensión, por dislipidemia, por diabetes, que vienen utilizando terapias de plataforma, interferones, acetato de glutiramer, teriflunomida y metilfumarato, considerar fuertemente la interrupción. Porque la evidencia muestra que en este paciente el riesgo de progresión o recaídas, sobre todo la inflamación focal, recaídas y nuevas lesiones en la resonancia, es muy bajo. En pacientes que vienen utilizando un anti-CD20 y que tiene estas características, también uno lo podría considerar, sobre todo teniendo en cuenta la evidencia de que la interrupción de los anti-CD20 no impacta en el riesgo de rebote o de actividad de esta residual por el efecto de interrumpir el tratamiento. Entonces, considerar, si bien estable con estas características, la posibilidad de interrupción o eventualmente de intervalos extendidos, prolongar los intervalos. En esto hoy se está juntando un poco más de evidencia, pero sería una posibilidad. En pacientes que vienen utilizando terapias de reconstitución inmune, como alemtuzumab o cladribina, por supuesto que no vienen utilizando un tratamiento. Y estos pacientes vienen estables, sin actividad clínica ni radiológica, considerar no utilizar más terapias, sobre todo nuevos ciclos de cladribina, ni mucho menos nuevos ciclos de alemtuzumab. Y en pacientes utilizando terapias antitráfico, fingolimod y natalizumab, que tienen estas características, no hacer la interrupción directa, sino que buscar una estrategia de salida. Hoy lo que planteamos para estos pacientes es hacer un bridge, una terapia puente, ya sea con cladribina o eventualmente un anti-CD20, una dosis de anti-CD20 de ocrelizumab para frenar al sistema inmune ante la posibilidad de una recaída por rebote y de esa forma salir del tratamiento, ya sea a través del uso de estas terapias de fingolimod o natalizumab, pero no salir directamente como si lo planteamos en estas otras situaciones. Sin dudas, hoy estas son recomendaciones en base a la evidencia de estudios observacionales, el ensayo clínico de no inferioridad y otros estudios de mayor calidad, pero por supuesto necesitamos más evidencia, pero hoy podemos considerarlo fuertemente el manejo de estas características. Eh, Evaluar la actividad clínica y radiológica en los últimos 3 a 5 años en pacientes que no han tenido recaídas, que no han tenido lesiones en la resonancia en los últimos 3 años, recaídas en los últimos 5, y que están entre mayores de 55 años o eventualmente después de los 50 años. Por ahí hoy la evidencia es más fuerte por encima de los 55 años, considerar fuertemente la interrupción. Si viene de terapias inyectables de plataforma, si viene, por supuesto, de terapias de reconstitución o eventualmente anti-CD20, no necesitar terapias puente. En aquellos pacientes inactivos, pero que vienen de terapias antitráfico como fingolimod y natalizumab, sí buscar una terapia puente antes de salir, ya sea un anti-CD20 en una dosis o eventualmente 2 dosis, o el uso de reconstitución como cladribina como estrategia de salida. Y esto siempre charlarlo con los pacientes, considerando la evidencia, considerando cuál es el riesgo y los beneficios de la interrupción del tratamiento en este paciente inactivo en los últimos años, con varios años de inactividad, en los cuales el riesgo empieza a ser una variable primaria, donde empieza a incrementar estas posibilidades y la interrupción del tratamiento va a tener más beneficio que continuarlo. Esto es, en principio, lo que hoy tenemos desde la evidencia y desde la recomendación del manejo en interrupción. Trata de abarcar algunas de las situaciones clínicas, por supuesto que hay muchas otras que quedan afuera, pero en ese paciente estable es hoy cómo se va considerando. ¿Preguntas, dudas, casos clínicos o situaciones de su consultorio para discutir en esto de interrupción de tratamiento? Yo, Juan, quería hacerte una pregunta. Si tomamos la decisión por las características del paciente, por la edad, por los años de estabilidad clínica y de imágenes, ¿cuál sería la mejor estrategia para monitorearlo? ¿Cada cuánto debería hacerle una resonancia si es que se la tengo que hacer? ¿Cada cuánto lo revisaría? Y si llego a constatar en algún momento actividad,
de pronto es más probable que me pueda encontrar con actividad en la resonancia. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, el monitoreo hoy que se sigue sugiriendo es el de revisar al paciente cada 3 meses, si se puede con menos frecuencia, mucho mejor, pero cada 3 meses revisarlo clínicamente, utilizando las medidas que hoy utilizamos, EDSS más Plus, la prueba de caminata de 7,5 metros, SDMT y Nine Hole Peg Test como para ampliar esa medida de DSS y desde ese lado de lo clínico. Radiológicamente no hay una recomendación de hacerlo más allá del año, de tener la resonancia de seguimiento anual. Hoy no hay una recomendación de ese paciente que uno interrumpe de hacerlo cada 6 meses. De todos modos, uno va creando su experiencia y si se siente en esta decisión consensuada, el paciente está intranquilo, puede reducir la frecuencia y tener una resonancia semestral durante el primer año, los primeros 2 años, y después empezar a tener la resonancia anual para monitorear de cerca si tiene actividad radiología. El seguimiento clínico cada 3 meses está bien. Y con Ujú, respecto a la recurrencia, esto es importante. Cuando uno toma una decisión consensuada con el paciente, estableciendo que el beneficio puede ser mayor que el riesgo, es decir, el beneficio de interrumpir versus el riesgo de sostener una terapia que le predisponga a recurrencia de infecciones, de otros eventos adversos. Tiene esto de decirle al paciente, vamos, no tenemos la certeza de que no va a haber actividad. Hoy los estudios dicen que hay más probabilidades de que no vuelvas a tener actividad, de que tengas. Y esto uno lo consensúa con el paciente y le transmite de que ante la decisión de interrumpir el tratamiento, si en el monitoreo llega a encontrar de vuelta actividad, puede de vuelta volver a utilizar el ujú, tratamiento. Y hoy la evidencia dice que eso, el haber interrumpido transitoriamente ante la reactivación, no lo va a exponer al paciente o no va a cambiar su historia y de hecho es mucho más probable que tenga un beneficio de interrumpir por la probabilidad de actividad es muy baja. Entonces uno lo habla con el paciente y le dice que si llegase a encontrar actividad de nuevo, considerar la reinstauración del tratamiento y que esa interrupción transitoria que se hizo no lo va a exponer a un riesgo de progresión ujú. distinta o eventualmente a una reactivación severa distinta a la que hubiese pasado con el tratamiento. Por eso es que plantea la interrupción, el monitoreo y si llega a encontrar actividad, volver al tratamiento que Exacto. venía utilizando o algo más cómodo si venía utilizando una Ujú. terapia incómoda o riesgosa para el paciente. Acá hay una pregunta en el chat, ¿no? Que dice, buenas noches, en terapias puente, ¿se tiene que hacer periodo de lavado? Sí, eso ténganlo en cuenta siempre, no solo en terapias puente, en todos los switch que uno haga, ya sea porque el paciente falló a lo que venía utilizando o porque está haciendo esta terapia puente o por lo que fuere que cambia, siempre considerar los periodos de lavado, sobre todo porque la concomitancia de tratamientos es lo que uno intenta evitar y por eso tiene los periodos de lavado. O sea que siempre que hagan cambio, independientemente del motivo, ya sea porque va a interrumpir o porque va a cambiar por falla, consideren los periodos de lavados dependiendo de cada tratamiento. Ujú. Sí, y una cosa importante y sobre todo tomando algo que vos dijiste es que tras la suspensión de natalizumab y fingolimod existe el riesgo de rebote de la enfermedad, con lo cual si uno toma la decisión de suspender esos tratamientos, tiene que tratar de reinstalar la otra opción que haya elegido a la brevedad posible. En el caso de fingolimod, básicamente es cuando se recuperan los linfocitos y las recomendaciones es que a partir de un número de 800 linfocitos en adelante, uno podría ya iniciar con una nueva terapia. Y en el caso de natalizumab también, porque generalmente dentro del primer mes, 2 meses es cuando suele verse la aparición de actividad de la enfermedad incluso superior a la que venía teniendo antes. Entonces, Exacto. esperar ¿cómo decirlo? Que se vuelva a funcionar el sistema inmune del paciente, pero rápidamente instalar la terapia para evitar esas complicaciones, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Más
Acá tenemos otra, Juan. Ante la presencia de actividad tras la suspensión del tratamiento, ¿qué parámetros clínicos o radiológicos son de peso para decidir una terapia nueva? No, esto es importante. Uno interrumpe esperando que no vuelva a tener actividad de esta focal, recaídas, Ujú, lesiones focales en la resonancia, la detección o la identificación de una recaída, por supuesto, que lleva a reinstalar ya sea el tratamiento que venía utilizando o eventualmente considerar si un paciente, uno hace la interrupción porque, no sé, tenía esto del riesgo a LMP utilizando natalizumab. Y salió, hizo eventualmente una terapia puente, utilizó un anti-CD20. La reactivación de la enfermedad, ahí uno no consideraría natalizumab porque justamente está saliendo por un tema de JC alto, con un título alto, entonces volvería, reinstauraría el tratamiento sin considerar el previo, pero en otras ujú, instancias, sin considerarlo, no, sin utilizar el previo, pero en otras instancias uno reinstalaría eventualmente el tratamiento que venía utilizando porque venía funcionando. Y con respecto a qué parámetros, la actividad de recaídas es un parámetro central en donde uno reinstala el tratamiento. Y desde el lado de la resonancia es un poco más controvertido, es decir, no hay un ujú, número que uno identifique de lesiones en la resonancia y diga, si tengo eh, esta cantidad, tengo que reinstalar el tratamiento. Pero uno lo que tiene atrás es, si uno ve la aparición de nuevas lesiones en la resonancia, ya sea una o dos, es lo suficiente porque puede ser la punta del iceberg de decirnos, este paciente volvió a tener actividad tras haber interrumpido. Uno no lo dejaría sin tratamiento a ese paciente, salvo que, por supuesto, las lesiones sean algo inespecífico, puedan ser ujú. vasculares, etcétera. Pero si son lesiones de múltiple reactivada, ese paciente tras la interrupción, por más que sea una, consideraría fuertemente el reinicio del tratamiento, porque puede ser la punta del iceberg de la reactivación del proceso inmunológico abajo. Claro, y tal vez es interesante sobre todo esto que vos acabas de decir, porque bueno, estamos hablando de pacientes añosos que pueden ser diabéticos, Claro, hipertensos, dislipidémicos, y de pronto la nueva lesión que aparece no está ubicada en una sí, topografía típica de múltiple. Entonces, probablemente en ese caso hacer la imagen buscando vena central, que para eso no hace falta tener la tecnología, porque se puede ver con resonadores de 1.5 Tesla, nos ayuda a decir, bueno, no, esta es una lesión por las comorbilidades vasculares que tiene, entonces lo que tengo que hacer es, bueno, optimizar el control de comorbilidades, o el discurso sería totalmente diferente si encuentro vena central, digo, esta lesión es desmielinizante porque eso me implica reinstalar un tratamiento. sí, exacto. Acá, mira, hay una pregunta muy interesante que dicen, si hay reactivación de la enfermedad, ¿no sería más adecuado escalar en el tratamiento con terapias de mayor eficacia? Yo me supongo que están haciendo referencia a natalizumab y fingolimod, tal vez, ¿no? Mm. Cuando uno habla de reactivación, o con cualquier medicamento. Sí, yo también lo llevaría a la situación donde el paciente viene utilizando interferones, eventualmente Mm, teriflunomida, terapia de plataforma, le interrumpimos y vemos que al año y medio, reactivó, es decir, le apareció una recaída o lesión en la resonancia. Y ahí uno tendría esta situación de decir, ¿qué hago? ¿Uso lo que venía utilizando o mm, eventualmente uso una terapia de mayor eficacia? Consideren que cuando uno interrumpe el tratamiento, y si vuelve a tener actividad, no es una falla ese tratamiento. Es decir, el paciente no estaba claro. utilizando un tratamiento. Entonces, el considerar el tratamiento que venía utilizando no está mal, porque no es que esté fallando a ese tratamiento, sino que lo que tiene es una actividad por no te recibir tratamiento. Y todos los Ujú, años que utilizó el tratamiento le funcionó, porque dejó de tener actividad y por eso uno consideró la interrupción del tratamiento. O sea que considerar de nuevo el tratamiento que venía utilizando estaría bien. No es una situación, no es mala. Con respecto a si pensar en terapias de más eficacia, sí, sin dudas uno lo podría pensar, teniendo en cuenta de que es un paciente en donde el componente progresivo está más instalado, el riesgo de compartimentalización por todos los años evolucionados está instalado, o sea que uno también lo podría contemplar. De todos modos, tengan en cuenta esto, que es un paciente grande en donde las comorbilidades ya se han incrementado y el riesgo asociado a esos tratamientos
es distinto al riesgo que uno tiene en un paciente entre los 20 y los 40 años. O sea que depende también de cuánta actividad está viendo en la reactivación. Si es una actividad mínima como una recaída, una o dos nuevas lesiones en la resonancia, uno pensaría en reutilizar lo que venía utilizando, salvo Ujú. que haya salido por riesgo. Si uno ve más actividad en reactivación, sí, no está bien considerar una terapia de mayor eficacia porque tiene otro componente de progresión o Sí. eventualmente compartimentalización que lleva a uno a darle con todo ahí. Sí, tal vez una opción interesante como terapia de salida también ante la reactivación es hacerle un curso de reconstitución inmune con cladribine en donde vos vas a exponer al paciente durante 2 años de tratamiento y probablemente después tengas varios años más con un adecuado control. Mm. Por eso hay algunos grupos, como por ejemplo el grupo alemán, que plantea, de hecho, todavía no está claro cuál sería la mejor estrategia para estos pacientes, pero plantea el uso de cladribine como estrategia de salida en algunos pacientes con manifestación de actividad de la enfermedad después de haber suspendido lo que venían recibiendo, ¿no? Sí, sí. Ah, otra preguntita más, Juan. ¿Uso de neurofilamentos en estas decisiones? No, no todavía. O sea, si bien hay algunos estudios observacionales que lo incorporan y hoy tenemos algo de evidencia sobre todo de que se incrementan relacionados con la actividad focal, no es un biomarcador que todavía podamos utilizar ni recomendemos para el manejo desde el lado de consultorio. O sea, todavía le falta un poco más de investigación y precisión para poder predecirnos, habiendo interrumpido o en quién podemos interrumpir, pero desde el lado práctico no es un biomarcador que esté próximo a ser utilizado que consideremos para tomar esta decisión. Por Ujú. todo lo asociado, neurofilamentos pueden elevarse por la edad, pueden elevarse por otras condiciones y todavía no tenemos el punto de corte por encima del cual podemos decir este paciente empieza a tener más riesgo de lesiones focales. No es un biomarcador que desde el consultorio ni esté próximo a ser utilizado en esta decisión. Y acota Eugenio de nuevo. ¿Medición de volumen cerebral? Tampoco, porque recuerden Ujú. que esto, la reducción del volumen, sin dudas puede estar asociado a una actividad, pero es una actividad de esto, del componente crónico, degenerativo, que no lo podemos traducir para, habiendo interrumpido, en quién el componente está activo y en quién tenemos que retomar el tratamiento, ni tampoco para predecir aquel paciente que venía teniendo una reducción del volumen ya sea estándar o por encima, si interrumpimos o no interrumpimos. O sea, es un marcador, un biomarcador que se está incorporando más en los distintos estudios para la hora de tomar decisiones, porque recuerden que esclerosis múltiple es más que la recaída de la lesión focal en la resonancia, pero todavía no son biomarcadores que podamos utilizar ni recomendar para tomar esta decisión o una vez tomada, hacerle un seguimiento al paciente. Pasa por otro lado. Ujú. Ok, no tengo más Bien. preguntas. Desde lo práctico, por ahí ya es esto, el paciente estable en los últimos 5 años, sin recaídas, lesiones focales en la resonancia, que empieza a superar cierta edad, hoy el punto que estamos poniendo de corte es 55 años, en ese paciente uno considera la salida y cómo la consideramos, ya sea plataforma, los anti-CD20 y cuidado a las terapias puente en el paciente que viene de un antitráfico. Bien. De todos modos, si surgen de nuevo preguntas, las discutimos ahora en el próximo bloque. Esta parte yo voy a hablar de tratamientos en la patología asociada a anticuerpos anti-MOG. Esta es una entidad en donde hemos aprendido muchísimo en los últimos 4 o 5 años. La hemos empezado a identificar, reconocer y manejar, y empezamos a ver que mucho antes probablemente ya lo hayamos visto y lo hayamos catalogado de manera errónea a la patología asociada a anticuerpos antimóviles. Les voy a presentar este caso. Esta es una mujer de 28 años sin antecedentes que hace una neuritis óptica, es decir, dolor, disminución de la agudeza visual, desaturación de los colores de un ojo y a las 24, 36 horas, a los 2 días, empieza a instalar el mismo síntoma en el otro ojo. El diagnóstico que se le hace es una neuritis óptica bilateral, se la empieza a estudiar,
Después, por supuesto, se le hace un tratamiento para ese proceso inflamatorio, se le pide una resonancia y esta es la resonancia de ella en la neuritis óptica. Lo más importante por ahí que yo traje de estas secuencias de imágenes, a nivel del sistema nervioso central, en la médula no tenía lesiones, en el cerebro, el parénquima cerebral, no tenía lesiones que llamaran la atención, pero cuando se analizaba los nervios ópticos tenía un aumento de la señal que venía desde el tercio anterior hasta el tercio medio, tercio posterior bilateral, que cuando se lo contrastaba, realzaba de manera heterogénea en el tercio medio, en el tercio anterior, y sobre todo en algunos cortes se veía esto, el realce del perineuro. Tenía una perineuritis que era clara en algunos sectores del análisis contrastado del nervio óptico. O sea, una neuritis óptica bilateral desde el tercio anterior hasta el tercio medio posterior, inflamando el perineuro. Esto es la descripción con el resto del cerebro y la médula sin alteraciones. Se le pide un perfil inmunológico sin alteraciones, infectológico sin alteraciones, se punza, no tenía bandas en el líquido, no tenía bandas en el suero, un perfil tipo 1 normal, y por supuesto que en estos casos uno piensa en espectros. Se le pide por las características de la neuritis óptica, por los hallazgos en la imagen de resonancia inicialmente, anticuerpos anti-MOG. Por células transfectadas, y se ve un anticuerpo anti-MOG positivo, un claro positivo. Recuerden que células transfectadas tienen la técnica viva o fija. Las fijas son los kits comerciales, donde lo que hace es se matan las células y se expone las células que tienen el antígeno y se expone al suero del paciente y de esa forma se puede ver la cantidad y se titulan los anticuerpos en las técnicas fijas y esto, el claro positivo de células transfectadas vivas es el título por encima de 1 en 100. Tenía un claro positivo que si se hubiese hecho por técnica de células transfectadas fijas era un título por encima de 1 en 100. Se excluyeron otras causas, se le hace el diagnóstico de patología asociada a anticuerpos anti-MOG. Y mi pregunta en este caso es, ¿hay que inmunosuprimirla? Inmunosupresión, no hablando de corticoides, sino pensando en tratamientos inmunosupresores. Tiene el diagnóstico de patología asociada a anticuerpos anti-MOG. ¿La inmunosuprimirían a esta paciente? Están votando, Juan, ¿eh? Sí. Y acá, por amplia Calla. mayoría, Sí. está ganando el sí. ¿Lo estás viendo? Sí, 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 acá lo sigo. Sí hay Ujú. una amplia dominancia. No, sí, La- 9-10-1. Mm, Muy bien, muy bien. Voy a continuar con esta. Sigue votando. Acá hay muchísima. Pensé que ya estábamos comparados con la votación anterior de 15 a no, también. Pero acá están los 15. Sí. Sigo 5 minutos, 10 minutos de esta parte teórica y la discutimos. Y ahí abrimos el espacio de discusión. En general, ustedes dijeron, la votación es sí, hay que inmunosuprimirla. Yo dejé Ujú. afuera los corticoides de inmunosupresión, hablando de acetoprina, rituximab o eventualmente lo que les parezca. Recuerden esto, o por ahí uno lo trae, la patología asociada a anticuerpos anti-MOG es una patología del oligodendrocito, en principio. El antígeno está en es una glicoproteína producida por el oligodendrocito y hay una penetración al sistema nervioso central, hay una activación periférica, una penetración de células productoras de autoanticuerpos y los anticuerpos van dirigidos contra esta glicoproteína producida por el oligodendrocito. A diferencia de la enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, en donde la patología está dirigida contra el antígeno que produce el astrocito. Está en el pie del astrocito, el antígeno, que es el canal de acuaporina 4, y la respuesta inmune va contra este antígeno. O sea que la patología asociada a anticuerpos anti-MOG es una oligodendropatía. La patología, el espectro de neuromielitis óptica es una astrocitopatía. Es cierto, desde el consultorio es un detalle porque en definitiva hay una activación del sistema inmune, producción de autoanticuerpos, activación del complemento, lesión que termina lastimando el astrocito, el axón, las células gliales. La cascada final es muy parecida en ambas situaciones, pero el origen, el antígeno, es distinto. Cuando uno lo ve desde la afectación, ya sea clínica o radiológica, esto por ahí son las principales características. En la patología MOGA-D,
La afectación del nervio óptico en general es bilateral predominantemente, después le sigue unilateral, desde el tercio anterior hasta el tercio medio, a veces llega al tercio posterior, y tiene esto, la inflamación del perineuro, te hace una perineuritis. Esto es porque acá hay mucho de la identificación del antígeno y la respuesta se da acá. En espectro de neuromielitis óptica, la neuritis óptica es uniobilateral afectando el tercio posterior y el quiasma. Y en múltiple, en general lo vemos acá, son lesiones cortas del tercio anterior o el tercio medio. No tenemos esta perineuritis, no tenemos la inflamación de la, o muy pocas veces la vemos, la inflamación de la cabeza, el nervio óptico. Es esto, y bilateralmente es muy, muy raro. En general, cuando uno ve una neuritis óptica bilateral, no piensa en esclerosis múltiple. Con la médula, la afectación en MOGA-D en general es dorsal y del cono. Y cuando uno la ve en los cortes axiales, lo que a veces suele ver es el signo de la H por lesión de la sustancia gris de la médula. En espectro de neuromielitis óptica son lesiones cérvico-dorsales de 3 o más segmentos, como vemos en MOGA-D, y lo que hacen es lesiones completas o eventualmente centromedulares que se empiezan a extender en lo transversal y en lo longitudinal. Y en múltiples son estas lesiones cortas, primariamente cervicales y después dorsales. Cuando uno ve todo dorsal y muy poco cervical, tiene que llamar la atención. La patología múltiple es de lesiones cervicales cortas. Cuando uno lo ve en los cortes axiales, son laterales o posteriores, primariamente. ¿Cuál es el riesgo de recaídas en la patología asociada a anticuerpos anti-MOG? En los primeros 2 o 3 años es donde vemos primariamente el riesgo de que estos pacientes tengan recaídas. Estos son distintos estudios observacionales que muestran siempre lo mismo. La probabilidad de estar libre de recaídas cuando se hace el diagnóstico, ya sea con clínica más los anticuerpos o los criterios complementarios, acá es donde se suele ver el riesgo de tener recaídas, en los primeros 2 o 3 años. Y esto es consistente. Después de los 4 o 5 años el riesgo empieza a bajar. La mitad de los pacientes van a ser una forma relapsing y la otra mitad no, va a ser un único episodio en MOGA-D cuando se hace la identificación. Esto es importante, ténganlo en cuenta, porque no todos los pacientes van a ser una forma relapsing. Solo la mitad van a ser una forma relapsing. Cuando se hace el análisis de los tratamientos que se utilizaron en MOGA-D, más allá de los corticoides, es azathioprina, micofenolato, rituximab e inmunoglobulinas. Y estas son las estrategias inmunosupresoras o inmunoreguladoras. ¿Y cómo se los maneja a estos pacientes? Que por ahí este es el punto central de esta discusión, teniendo en cuenta el uso de los anticuerpos. Al paciente, cuando uno tiene la sospecha por el evento clínico, la neuritis óptica uniobilateral con afectación de la cabeza, la papilitis, los 2 tercios anteriores del nervio óptico, o eventualmente hacen una mielitis longitudinal, dorsal o sobre todo del cono, hacen una DEM, la encefalitis cortical o síndromes cerebrales y va a la resonancia y ve lesiones atípicas, lo tiene que sospechar fuertemente. Y en ese paciente pide los anticuerpos anti-MOG. Si tiene clínica, tiene anticuerpos anti-MOG claro positivos o con títulos mayores a 1 en 100 y excluye otras causas, tiene la patología asociada a anticuerpos anti-MOG. Si en ese paciente que identifica los anticuerpos le hace el diagnóstico, el tratamiento hoy recomendado es corticoides a dosis de 1 miligramo kilo de peso durante 3 meses, estos son 60 miligramos, de deltisona durante 3 meses y después lo va bajando progresivamente para mantener 20 miligramos de corticoides desde el mes 3 al mes 6. A los 6 meses lo que hace es reevalúa si sigue siendo positivo o negativo para los anticuerpos. En el caso de que el paciente a los 6 meses de haberse hecho el diagnóstico y utilizando corticoides se mantenga positivo, lo que hace es trata durante 6 meses más con corticoides a la dosis de 20 miligramos por día. No hace falta volver a la dosis tan alta que usó durante los primeros 3 meses. Y a los 12 meses repite la identificación del anticuerpo anti-MOG. Si a los 12 meses, si el paciente negativizó a los 6 meses, interrumpe los corticoides. Si es positivo,
mantiene los corticoides 6 meses más. Si a los 12 meses el paciente negativiza los anticuerpos, interrumpe los corticoides y el paciente queda sin tratamiento. Porque este paciente que negativiza los anticuerpos tiene altas probabilidades de ser una forma non-relapsing de MOGAD. No hace falta sostenerle el tratamiento ni con corticoides. Por eso es que a los 6 meses se reevalúa el anticuerpo. Si es positivo, se trata 6 meses más. Si a los 12 meses negativiza, se suspende. Si a los 6 meses negativiza, se suspende. Si a los 12 meses sigue siendo positivo el anticuerpo o en algún momento desde el inicio del diagnóstico hace una nueva recaída, el paciente, si hace una recaída o mantiene los anticuerpos positivos, tiene muchas chances de seguir teniendo recaídas. En ese paciente lo que se hace es, se pasa a un inmunosupresor. Y ahí se lo deja en inmunosupresor. En general hoy estamos usando mucho rituximab. Acetoprina también tiene evidencia, micofenolato está dentro de esos tres, inmunoglobulinas, sobre todo en pacientes pediátricos, pero se mantiene un inmunosupresor. Y en ese paciente es el que se sostiene el tratamiento durante al menos 3 a 5 años de inmunosupresión. Y después de ese tiempo se reevalúa si sostenerlo o no. Pero esta es la recomendación de tratamiento de MOGAD una vez hecho el diagnóstico. Corticoides, altas dosis durante los primeros 3 meses, 1 miligramo kilo día. Después se baja a 20 miligramos hasta los 6 meses y ahí se reevalúan los anticuerpos. Si el anticuerpo es negativo, se interrumpe. Si es positivo, se sostienen corticoides 6 meses más. A los 12 meses se reevalúa. Si el anticuerpo es negativo, se interrumpe. Si el anticuerpo es positivo o eventualmente en algún momento hizo una nueva recaída, se inmunosuprime. No todo MOGAD se inmunosuprime, de hecho el tratamiento que más usamos es corticoides y en aquel paciente que hace la forma relapsing, nueva recaída o mantiene persistentemente los anticuerpos, se inmunosuprime. Eso es de una manera práctica de consultorio cómo se tiene que tratar un MOGAD, más allá de, por supuesto, sospecharlo desde la clínica, desde la resonancia, y cómo lo tenemos que abordar. Y la importancia que hoy tiene los anticuerpos o eventualmente el tener una clínica muy compatible con una resonancia compatible y excluir otras causas que son los criterios de soporte. ¿Dudas, preguntas de manejo de MOG, tratamiento? Salieron a inmunosuprimir mucho de entrada. Sí, sí, sí. De hecho, el score final del voto es sí, los 15 sí. El que Sí, había sí. puesto no se había arrepentido, pero estaba Claro. bien, porque de hecho la mayoría salió a inmunosuprimir cuando en realidad, considerando que la mayor parte de los pacientes van a tener un curso monofásico, probablemente con corticoides no necesite después otra medida terapéutica, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Tengan en cuenta que esto, la mitad son non-relapsing y por eso es que Ujú. uno no inmunosuprime entradas, sino lo va monitoreando y evalúa. Si se negativiza, saca. Si persiste después de 12 meses, considera de que tiene altas chances o más probabilidades de recaídas y ahí inmunosuprime. O si en cualquier momento del curso hace una recaída y sí inmunosuprime. Sí. Eso convierte en el relapsing form. Acá preguntan, ¿qué se hace con un paciente que sale con anticuerpos MOGAD positivos y tiene una tuberculosis latente? No, eso tengan en cuenta, y esto por ahí se extrapola a todos los tratamientos de inmuno. De hecho, yo lo voy a extrapolar Ujú. a todo tratamiento que uno considere inmunosupresión o inmunoregulación, como estos de crónico, en múltiple, en espectro o MOGA-D. Lo más importante cuando uno encuentra una infección crónica activa o eventualmente esto es tratar eso primero, Ujú. primariamente. Ojo, no quita que en un espectro o en un paciente con MOG uno pueda mantener una dosis de corticoides, entendiendo que son pacientes córticos sensibles y dejarlos sin corticoides, ahí es un riesgo de recaídas, con lo que puede ser una recaída en un espectro de NMOG o de MOGAD, que puede ser importante para ese paciente y dejarlo secuelado. O sea que por ahí el mensaje es, traten la infección crónica activa, traten, resuelvan la tuberculosis latente antes de poner una terapia de mantenimiento
en las distintas entidades, pero uno en este tratamiento del espectro de neuromielitis o de MOGAD puede pensar en mantener una dosis de corticoides por la sensibilidad y para evitar las recaídas. Ujú. Tengo 3 preguntas más, Juan. Sí. Una dice, por la disponibilidad de los anticuerpos, ¿podríamos ocupar otra herramienta clínica o paraclínica, por ejemplo, OCT en el seguimiento? Bueno, tengan en cuenta de que hoy los criterios diagnósticos en MOGAD contemplan esta posibilidad de un anticuerpo a título débil, está entre 1 en 10 o 1 en 100, un anticuerpo que no reporte títulos o eventualmente el paciente que es negativo y que Ujú, uno sale al líquido cefalorraquídeo a buscarle los anticuerpos. Para hacer el diagnóstico hoy, contempla esas entidades y sale a buscar los criterios de soporte que tiene que ver con una neuritis óptica característica, una mielitis de la característica con el signo de la H, o encontrarse en la resonancia con imágenes bastante características de espectro, como criterios complementarios ante un anticuerpo que es dudoso, eh, pero que de alguna manera tiene que ser positiva. Cuando hoy se están reevaluando los criterios para este paciente en donde no tenemos el anticuerpo, no eventualmente es negativo, pero hay una sospecha alta para hacer el diagnóstico. El manejo que hacemos de consultorio es tener un anticuerpo para poder ponerle el sello, el diagnóstico. Cuando no tenemos el anticuerpo o persistentemente está en esta debilidad o la duda desde el lado serológico, nos apoyamos mucho. Si tiene una clínica típica y resonancia típica, lo manejamos como si fuese un MOGAD, y esto es el uso de corticoides en ese tiempo y se repite a los 6 meses. Si no podemos disponer en ese paciente de la serología, nunca hoy se está contemplando manejarlo con entre 6 y 12 meses más y después sacarlo si no volvió a tener una relapsing form, es decir, un ujú, escenario en donde no tengamos la posibilidad de identificar el anticuerpo, porque hoy para hacer el diagnóstico necesitamos el anticuerpo sí o sí, pero ujú. tenemos mucha fuerza por ahí desde características típicas en la resonancia en la clínica que nos lleven por ahí a manejarlo como si fuese un MOGAD durante 6 meses o eventualmente 12 meses y si no volvió a recaer, sacarle el tratamiento considerando este escenario de no testeo. Exacto. Y acá dicen, hay algunos estudios que indicaban que quizás inmunoglobulinas o incluso azatioprina podría ser superior que rituximab en MOGAD. ¿Cuál ha sido su conducta o experiencia en el tratamiento de estos pacientes? Sí, inicialmente parecía, o los estudios mostraban esto, de azatioprina podía ser superior a rituximab. De todos modos, en la medida que fueron mejorando los estudios, incorporaron más pacientes, más seguimientos, eso no tuvo una consistencia. Es decir, no Ujú, vimos esta superioridad a azatioprina o inmunoglobulinas con el uso de rituximab. Y pensando en la fisiopatología, en la producción de autoanticuerpos, hoy el manejo en general es el uso de, de, de anti-CD20 o eventualmente, si no se puede, el uso de azatioprina también sería una alternativa, pero no tendría por qué ser distinto o mayor la eficacia de azatioprina entendiendo la inmunopatología. Sí es importante destacar que hoy se están haciendo ensayos clínicos para evaluar otras estrategias, sobre todo sí, satralizumab. Hay un ensayo clínico con el uso de ujú. satralizumab. eh, y probablemente sea una alternativa en aquel paciente por ahí que necesitamos inmunosuprimirlo. Exacto. Y sí, acá hay otra pregunta que dice si hay evidencia de indicación de aféresis terapéutica en los casos de recaídas. Sí, 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 esto no se olviden que una cosa es el manejo preventivo, es decir, prevenir Ujú, la aparición de nuevas recaídas y para eso es que uno usa corticoides, repite el anticuerpo y eventualmente utiliza una terapia inmunosupresora o de mantenimiento, pero otra cosa es el manejo de la recaída. Cuando tengan una claro. recaída en ese paciente, hoy la estrategia es si es severa, si el paciente ya tiene historia de recaídas, es ir a plasmaféresis, porque es lo Ujú, más eficaz para el manejo de recaídas en estas instancias, como neuromielitis óptica o MOGAD. Si no tienen esa ujú, posibilidad de entrada, es corticoides de altas dosis y si no mejora, dentro de los primeros 2 a 3 días, agregar plasmaféresis para el manejo de la recaída. Pero plasmaféresis no tiene una indicación como terapia preventiva. Es decir, el exacto. paciente que ha salido de las recaídas y hacer plasmaféresis para evitar nuevas recaídas. Eso no es la indicación, sino el manejo de la recaída aguda.
Exactamente. Y acá una pregunta más que dicen los sistemas de salud, em, bueno, ¿qué tan factible es realizar la medición de los anticuerpos por los altos costos que implican? Entonces, ¿cuál sería una opción adecuada? Que me parece que era lo que estabas discutiendo vos hace un rato, que si la clínica es típica, si los hallazgos en la resonancia es típica, es imposible tener los anticuerpos por la obra social y estoy seguro de haber excluido otras entidades, bueno, uno puede plantearse que es un cero negativo y hacer el tratamiento sostenido a largo plazo con corticoides, ¿no? Ujú, definitivamente. Y es análogo a la situación de espectro neuromodelitis óptica. Usted Exacto. tiene una clínica típica, hallazgo en la resonancia típico, pero imposibilidad de hacer la serología. Hoy Ujú, entendemos lo fundamental de hacer serología y esto se lo sí, compartimos a los pagadores de evitar un tratamiento en alguien en el cual uno con una serología podría tomar una decisión mucho más operativa, individualizada en ese paciente, pero en ese paciente lógico. con clínica de espectro, imágenes de resonancia típicas en el espectro de neuromielitis óptica, ya sea en la médula o a nivel cerebral, exclusión de otras causas e imposibilidad de hacer los anticuerpos, el manejo es como si fuese un espectro. No lo duden. Exacto. Exactamente. No lo dejen liberado porque segundos eventos pueden ser devastadores para un espectro. Y en MOGAD antes teníamos el concepto de que va a venir, no se recupera. No es así. No es así. Ujú, Uno lo tiene que manejar y prevenir de esta manera porque los eventos pueden ser secuelantes. exactamente. Bien. Yo Bien. no tengo más preguntas, ni en WhatsApp ni acá en el chat tampoco. Bueno, si surgen las contestamos. Vamos a dejar el Ujú. espacio entonces al equipo, está la doctora Carla, para presentar su caso El caso clínico. clínico, sí, de miastenia. Carla, bueno, podés compartir sin ningún problema desde tu computadora. Estás habilitada, ¿eh? Gracias, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando hables, pero no se me movió la pantalla. Doble clic. Ahí está iniciando. Perfecto, ahí estamos viendo la pantalla. Habría que ir a presentación, así se ve completa. Eso. Ujú. Pantalla. Pantalla. 35 positivo. Sí, perfecto. Buenas Muy noches. bien, adelante. Buenas noches. Es para mí un honor poder compartir con ustedes, profesores, y que nos hagan parte de los residentes de neurología en estas reuniones tan enriquecedoras para nuestro conocimiento. Este es un caso que le hemos preparado para poder discutirlo en esta noche. El caso trata de una paciente femenina, 25 años de edad, lateralidad diestra, del oriente del país, ocupación, actualmente es médico en año social. Para ponerlos un poco en contexto, bueno, la paciente consulta por la debilidad. Para ponerlos un poco en contexto, iniciamos con los antecedentes personales familiares. Llama la atención en la línea paterna, abuelo paterno falleció de melanoma metastásico y podemos ver que solo tenía una tía, una hermana del papá, que fallece de cáncer de útero. Luego tenemos los demás ya por segundo grado de consanguinidad, un tío con cáncer de pulmón y de piel, una tía en segundo grado con cáncer de estómago, otro tío con cáncer de hígado y una tía con cáncer de mama.
De la línea materna, pues el único antecedente positivo es la abuela diabética tipo 2. En los antecedentes perinatales, pues ninguna complicación durante el embarazo, es segunda hija de 3 hijos, son 3 hermanos, ella es la segunda hija. Pues la madre refiere que durante el embarazo, el parto, el nacimiento, no hubo ninguna complicación y no tuvo tampoco alteraciones en el desarrollo psicomotor. En los antecedentes personales patológicos, pues no tenía ningún antecedente relevante positivo. Para ponerlo un poco en contexto, en este caso, hablamos de una paciente que inició sus síntomas a los 16 años de edad. Vamos a hacer una evolución de la historia en retrospectiva, en la cual describimos a la paciente que consulta en todas sus primeras manifestaciones o presentaciones clínicas que vamos a discutir en este caso. Desde el inicio todos son datos recabados del expediente clínico y los datos de la familiar, porque fue conocida primeramente en el hospital regional. La historia inicia a los 16 años de edad, en agosto del 2016, refiere fatigabilidad, predominantemente en extremidades pélvicas, en la región proximal. Esta se caracterizaba por incapacidad para subir gradas, múltiples caídas activas. Refería a la paciente que la sintomatología empeoraba con el aumento de la temperatura y el transcurso del día. En febrero del 2017, esta fatigabilidad de las 4 extremidades pues ya involucra de mayor manera los miembros torácicos, siempre de predominio proximal. Esta involucraba incapacidad para actividades de la vida diaria como alimentarse solo, cepillarse los dientes. Se acompañaba además de diplopia horizontal, rinolalia, tosis palpebral bilateral a predominio izquierdo. Esto fue en febrero del 2017. La paciente persiste con la sintomatología y un día después de este empeoramiento evoluciona a disfagia con posterior progresión a disnea grado 4 que requiere hospitalización y ventilación mecánica invasiva. Todo esto en el Hospital Regional de San Miguel del oriente del país. Entonces, de acuerdo a estos datos, decidimos hacer un recuento de la evolución de la enfermedad desde que la paciente fue conocida en el transcurso de 2016-2017 a la fecha. 2017, pues en esa ocasión que consultó, la catalogan como un síndrome miasteniforme, inicia ventilación mecánica invasiva, se cataloga como una crisis miasténica y inician inmunoglobulina. Y también agregan medicamentos como piridostigmina y prednisona. Refiere la paciente que en 2017 tuvo 2 exacerbaciones que requirieron hospitalización, pero no ventilación mecánica. De 2017 a 2018, acaba de destacar que en 2017 el diagnóstico fue clínico por la evolución, la historia de la paciente, iniciaron este manejo. De 2017 a 2018, el examen que se le realizó fue un test de fibra única que estaba normal. En 2018 refiere 3 exacerbaciones. La última exacerbación en 2018 deciden al manejo de piridostigmina, estaba con piridostigmina, prednisona, agregan acetioprina. En 2019 tienes 2 exacerbaciones. De 2019 a 2023 describen que tiene además 3 exacerbaciones y cabe resaltar que todas estas exacerbaciones fueron relacionadas con infecciones, tanto del tracto respiratorio como de las vías urinarias. En 2024, pues la paciente realiza su internado rotatorio, más exposición en el nivel intrahospitalario, entonces refiere ella aumento de las infecciones y esto pues la predispone a 6 exacerbaciones de esta. En octubre de 2024 presenta una crisis que requirió igual ventilación mecánica invasiva. Durante la ventilación refiere que hubo una lesión de la cuerda bucal izquierda, siempre tomando en cuenta que todo fue secundario a exacerbaciones por infecciones. En diciembre del año 2024 es evaluada en el Hospital Nacional Rosales y es ingresada para completar estudios. El examen físico que vamos a presentar es el examen cuando nosotros interactuamos por primera vez con la paciente. En ese momento ella llegó para completar estudios con unas constantes vitales sin alteraciones. El examen físico neurológico pues tiene funciones mentales, el lenguaje rinolalia, el resto conservado. En los nervios del cráneo no tiene alteraciones de agudeza visual, la fundoscopía está normal.
Se evidenció la mirada primaria conjugada, los movimientos oculares conservados, no tenía alteración de reflejo nauseoso, el resto del examen neurológico de nervios del cráneo se reportaba normal. En el examen neurológico de la fuerza, pues evaluamos fuerza, tenía un buen sostén cefálico, no alteración de extensión ni flexión del cuello, en los músculos, en el deltoides, en tríceps, bíceps, braquial, flexor común de los dedos, iliosodas, cuádriceps femoral, tibiales anteriores, todo encontramos una fuerza de 4 más, según la escala modificada MCR. Y en los reflejos de estiramiento muscular, pues se encontraba normoreflectiva. En el resto de examen físico-neurológico, en la sensibilidad, reflejos patológicos o atávicos, pruebas cerebelosas o evaluación del sistema nervioso autónomo, pues no había ninguna alteración en el momento de la evaluación. Estos videos que voy a presentar, estos fueron proporcionados por la paciente, es estudiante de medicina, entonces almacenaba estos videos que le proporcionaron en el momento del ingreso en 2017 en el hospital donde le evaluaron la primera vez. Entonces, decidió contribuir a la presentación del caso y nos compartió estos videos. Este es el primer video. ¿Cómo? Otra vez, decime tu nombre. Levantar las cejas. Levantar las dos cejas, ¿sí? Así, no puedes levantarlo. Levantar. Hoy cerrar los ojos y apretar. Apretarlo fuerte. Vale, otra vez, ya me lo tiene. Y dejar los cachetes. En el video podemos observar esta incapacidad para el sostén cefálico mantenido. En la mirada conjugada vemos una leve esotropia del ojo izquierdo, la pérdida de los pliegues faciales, la incapacidad para el cierre ocular y la rinolalia que es bastante marcada al momento de la expresión de la paciente. Este primer video fue antes de que la paciente progresara a la insuficiencia respiratoria. Luego vemos este segundo video casero compartido igual por la paciente cuando estaba en recuperación post ventilación mecánica, en inicio del tratamiento, en la cual pues el video tenemos una vista frontal donde vemos, a la paciente con compromiso principalmente en la musculatura proximal, ¿verdad? Tenemos este otro video que igual nos compartió ella, ya con el tratamiento de la piridoxiclina, la prednisona y posterior al manejo de la crisis. Fanny Carolina entonces Navarro. Levantar las cejas. Cerrar los ojos. Apretarlos. Fruncir la nariz. Soplar. Sonreír. Entonces, estos son los videos que nos proporcionó la paciente, en donde el último video vemos una marcada mejoría de la sintomatología y de los signos posterior al inicio del medicamento. En base a estos hallazgos, pues catalogamos el diagnóstico, un diagnóstico sindrómico como un trastorno de la unión neuromuscular, lo topografiamos en la placa neuromuscular, probablemente posináptico, y el diagnóstico etiológico a investigar, pues nos pareciera que pudiera estar en tipo de miastenia autoinmune versus un cuadro paraneoplásico. Entonces, de acuerdo a estos planes diagnósticos establecidos, desarrollamos nosotros de acuerdo a los diagnósticos que sospechamos, se estableció tanto en conjunto con los estudios previos que la paciente ya traía del hospital regional, el plan diagnóstico. Le realizaron un test de estimulación nerviosa repetitiva en el año 2018, cual se reportaba normal. Le realizaron jitter en 2018, en donde había un aumento del jitter y bloqueo intermitente de las fibras. Se le realizaron también los estudios serológicos en los cuales se estudió el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, que se reportaba positivo, y reportábamos también un antimus positivo. Completando el plan diagnóstico, se le realiza un ataque de tórax a la paciente, en donde se encuentran hallazgos que sugieren una posible hiperplasia del timo, además adenopatías calcificadas parailiares derechas. Esta paciente ingresa en diciembre del 2024, que es con estos estudios que le ingresamos,
pasa a cirugía, a timectomía, y en la biopsia se le reporta un timoma tipo B1. En el estudio de la paciente y por los diferenciales y antecedentes se decide realizar estudios de extensión. En ultrasonografía de mama se le reporta un quiste complejo de mama izquierda, se manda a biopsia ese tejido y se reporta un fibroadenoma. En base a estos hallazgos, se establecen, se realizó una evaluación para nosotros poder traer acá al foro cómo la paciente se encuentra actualmente. Ese examen neurológico, si ya es de junio del año 2025, la paciente está con tratamiento de base actualmente con prednisona 5 miligramos al día, con dosis altas de piridoxicina, con azatioprina 150 miligramos al día. Ha completado 25 ciclos de radioterapia. Hasta justo hace 5 días terminó el primer ciclo de radioterapia, 25 ciclos. Se le tomó una TAC torácica control que se ha reportado al momento normal. Esta es la evaluación actual de la paciente. ¿Cuántos años tiene? 25 años. Ok, ¿a qué se dedica? Médico generalista. Hicimos evaluación de movimientos, de los movimientos oculares, en los cuales pues, no encontramos tampoco ninguna anormalidad en la paciente. Al examen, el resto del examen neurológico no había variación, solamente la rinolalia de la paciente que presentaba leve, que presentaba la paciente, pero no había ninguna otra manifestación, componente de fuerza o en la evaluación de la escala compuesta de miastenia en las actividades de la vida diaria tampoco se encontró ninguna alteración. Como este último video de la gesticulación, en la evaluación del séptimo craneal, no vemos ninguna alteración al momento de la gesticulación en la paciente. Realizamos pruebas como la prueba de fatigabilidad ocular, en la cual tampoco vimos ninguna alteración. Y la catalogamos en una escala compuesta de miastenia de 6 puntos. De acuerdo al examen neurológico, la evolución de la paciente, la mejoría de la reducción también de estas exacerbaciones antes descritas, posterior a la iniciar radioterapia, se completó la reducción de dosis de prednisona, al momento está con 5 miligramos al día. Se realizó la titulación de azatioprina, que está con 150 miligramos al día en 3 dosis, y el plan al momento es completar la radioterapia. Este caso, doctores, lo quisimos compartir y conocer un poco de sobre su opinión, porque nos parece un caso interesante porque es doble positivo y tiene los antimus positivos, y además también le documentamos el timoma y y al momento estamos en el plan de completar estudios de extensión con la paciente que se ha tenido porque optimizamos en la radioterapia al momento. Entonces queríamos saber su opinión, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo te iba a decir que, ¿cómo está ella ahora últimamente? ¿Está bien en el sentido, no ha vuelto a tener caídas desde la radio, desde la optimización del uso de azatoprina y corticoides? ¿Está estable? Sí, es estable, doctor. Sí. Bueno, la doble Ahorita, positividad es... no, dale, Carla. doctor, ahorita la paciente está estable. La última crisis que tuvo fue la del octubre del 2024. Sí. Al momento, después con la radioterapia, se ha logrado reducir la dosis de esteroides porque estaba con una dosis alta de esteroides. Ya la veíamos con efectos adversos de los esteroides, ya un aumento de peso. o Entonces se decidió la reducción del esteroide y la optimización del azatioprina, y con la radioterapia se ha mantenido bastante estable. El momento está estable.
¿Y cuál es el esquema de rayos? ¿Cómo le han planteado ese Fíjese, doctor, tratamiento? ahorita se completó 25 radioterapias, la catalogaron como un timoma 1B, o sea que solo está en la glándula, no tiene mayor extensión. Sí. Al momento se ha dado el plan de que continúe con otros 25 ciclos de radioterapia y de acuerdo a eso ver la respuesta. Se le tomó un ataque de tórax control posterior a la finalización de la radioterapia, fue hace justo 5 días y la TAC pues se reporta normal. Perfecto. Excelente. Perfecto. Bueno, pues mi comentario es el tema de la doble positividad de ACRA y Antimos es rarísima. Es Mm, rarísima, está reportada excepcionalmente. De todos modos, cuando se ha identificado, lleva a esto, ¿no? A buscar la posibilidad de que la miastenia no sea un síndrome paraneo, sobre todo que no sea la manifestación de esto, ¿no? De un proceso neoplásico subyacente, porque la doble positividad es muy, muy rara. Y bueno, y dentro de esto, de un proceso concomitante o subyacente que pueda generar la clínica de miastenia, la identificación de antiacra, de los anticuerpos anti receptor y antimos, es el timoma, por supuesto, esto. Eh, y esto, ¿no? El de poder optimizarla, porque justamente cuando se han reportado esos casos, la recomendación o dónde está el tratamiento es más orientado, es cierto, azatoprina es una de las estrategias ujú. recomendadas, pero sobre todo rituximab hoy es hacia donde más va el tratamiento, más en estas situaciones tan refractarias, la doble positividad, pero ustedes lo han podido Sí. controlar y sobre todo a expensas, sin dudas, del control del timoma. Sí, exactamente. Y lo otro es que muchas de las exacerbaciones que había tenido ella siempre estaban asociadas a procesos infecciosos, ¿no? Con lo cual, probablemente, y considerando que además está con un inmunosupresor, la consulta con infectología para ver si tiene que recibir en forma profiláctica Bactrim o algún otro antibiótico para disminuir tasa de infecciones y con eso poder mantener baja las eventuales exacerbaciones, también sería una estrategia interesante en ella, ¿no? Mm, Gracias. Mm. Igualmente, por lo que se vio en estos últimos videos, mejora mucho. mejoró muchísimo, por lo menos todo lo que tiene que ver con musculatura facial, control del cuello está perfecto, no vimos la forma de deambular o cómo estaba la fuerza en los miembros, pero indudablemente la mejoría fue impresionante en ella, ¿no? Sí, Sí, algo doctora. importante por ahí que solemos ver en estas situaciones es, no en esta particularmente, que es una situación muy, muy atípica o por ahí es de estas extrañas, la doble positividad, más allá de la clínica, Ujú. em, y la refractariedad, que por supuesto no es lo típico, son los síndromes inmunomediados asociados a fenómenos neoplásicos, ¿no? Los síndromes paraneo. eh, y esas entidades en donde, más allá de que uno implemente una estrategia inmunosupresora, inmunomoduladora, el control fuerte lo tiene cuando controla el fenómeno subyacente, ya Claro, sea el cáncer de mama, el cáncer de ovarios, el cáncer de pulmón, cuando controla el fenómeno neoplásico a través de la terapia que reciba oncológica, es cuando empieza a ver la respuesta al fenómeno inmunológico. Y esto a veces cuando uno tiene un fenómeno inmunológico, una miastenia, un espectro u otro fenómeno en donde se empieza a ser muy refractario al tratamiento inmunoregulador, ya sea el uso de inmunosupresores o lo que fuere, es el de ir a buscar que no haya un fenómeno neoplásico abajo que esté generando esa refractariedad al tratamiento que uno usa convencionalmente desde la regulación del sistema inmune, porque el control fuerte lo tiene cuando controla el fenómeno neoplásico. Y de hecho, muchas veces uno quita la terapia inmunosupresora, inmunoreguladora, porque utiliza el tratamiento oncológico, que es donde evita
la generación de los antígenos, la liberación masiva de antígenos, y ahí es donde ve el control. Que un poco Ujú. esta paciente viene refractaria, 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 hasta que se identifica, se controla el fenómeno subyacente y en principio está controlada, y ahí el evitar la refractariedad del fenómeno inmunológico, porque sigue teniendo esa expresión antigénica, pues sigue liberando antígenos y el fenómeno Ujú. inmunológico está desregulado. Sí. Muchas gracias, doctora. Gracias No, muchas gracias a vos, Carla. Excelente tu presentación del caso. Sí, muy buen caso. Sería reportable, de hecho hay tan pocos Sí, resultados del doble MOS sí. positivo. Es interesante, muy interesante. Ujú. Gracias, doctora. Gracias. A vos. Bueno, no sé si hay otra duda, pregunta, César. ¿Estás ahí? No, creo que no, doctor. Muchas gracias por su tiempo, por su valiosa colaboración con los temas y por la organización del foro, ¿verdad? Gracias a FOSEM por darnos la oportunidad y a Roche también por permitirnos estar presente acá de manera presencial, y a ustedes de todo corazón muchas gracias. Al contrario, Placer. gracias a ustedes, y muchas gracias por participar y compartir la experiencia que tuvieron con el caso clínico. Ok, muchas gracias. Un Buenas abrazo. noches a todos. Muchas gracias, Vera, como siempre, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias, Vera. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.